Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, señora Presidente. Muy triste hoy. Creía que iba a ser una hermosa mañana, un día soleado, donde íbamos a poder impulsar estos tres proyectos de ley para que no haya corruptos que puedan ser candidatos, para que no haya delincuentes que puedan repetir sus delitos de forma indefinida saliendo por la puerta giratoria y para garantizar por ley el derecho de los argentinos que viven en el exterior. Lamentablemente vamos a pedir el video, vamos a pedir el VAR, pero yo cuando era chico se jugaba el baile de la silla, ponían música y había que dar vuelta alrededor de las sillas y ganaba el primero que se sentaba. Acá vimos el juego de la silla al revés, así que vamos a pedir el VAR para ver ese jueguito que hizo que siempre hubiera 128, nunca hubiera 129, a pesar de que había más de ese número en la sala. Pero lo digo con un poco de encono, porque escuché también que uno de los responsables se permitió además hablar en minoría y pedir cuentas sobre lo que él llama el equilibrio de poderes. Un equilibrio de poderes muy raro que consiste en que cuando gobierna el peronismo y tiene mayoría en diputados, mayoría en senadores, tiene la mayor parte de los jueces designados por el Senado peronista, goza además del apoyo de la CGT, goza además del apoyo de los piqueteros, etcétera. En ese momento hay que reforzar el poder del Ejecutivo, obligando a que para derogar un DNU se necesiten los votos de las dos cámaras, y que ahora que tenemos un presidente que no ha designado un solo gobernador, un solo intendente, que tiene 8% de los senadores y 15% de los diputados, tiene la CGT y los piqueteros en contra, ahora es el momento de reforzar el poder del Legislativo frente al Ejecutivo. Es el equilibrio de poderes según el peronismo, y lamento haber tenido que escuchar esto en la sesión de hoy. Voy a ir al punto mío, que es voto argentino en el exterior, que yo creo que es muy importante. Es muy importante. Yo recuerdo, yo fui uno de los argentinos que vivió en el exterior, me fui en el 87, con una carrera profesional que había agotado sus objetivos en el país, pero además en un país que se asomaba a la caída del Plan Austral, la hiperinflación y la vuelta de los intentos de golpe de Estado de los carapintadas. Y una prima una vez dijo una frase que en el medio de mi crisis, porque a mí me fui a Italia, me fue muy bien, adoro Italia, soy ciudadano italiano, pero siempre viví, como me dijo una vez mi prima, con el culo en un país y la cabeza y el corazón en otro. Y los argentinos que viven en el exterior se han ido por motivos similares, por la inseguridad, por la decadencia económica, porque la educación y la salud solo son posibles en forma privada, por el destrozo que se ha hecho en este país y que ha hecho en este país sobre todo el partido que durante estos últimos 20 años gobernó 16 y no dejó gobernar los otros años. Así que, además de expulsar la Argentina, que fue un país de inmigrantes, que fue un país grande cuando estaba abierto a la inmigración, un país de inmigrantes internos también, porque muchos desde el interior se movieron hacia la capital y los distritos del litoral, pero un país de inmigrantes. Hoy la Argentina es un país de migrantes, es un país expulsor. Y esos argentinos que se han ido y que viven como vivía yo, con el culo en un país y el corazón y la cabeza en el otro, hay que garantizarle el derecho a votar, y sobre todo a votar por correo, que es la única forma. Yo voy a dar unas cifras muy fáciles. Más de 1 millón de argentinos viven en el exterior. 410.000, menos de la mitad, son los que están habilitados para votar. En el récord votaron aproximadamente 17.000, es decir, solamente el 4%. Y eso es porque los consulados quedan lejos, porque hay que hacer un gran esfuerzo, los consulados son pocos, la mayor parte de los argentinos que viven en el exterior vive a más de 1.000 kilómetros del consulado, y la única forma razonable de votar es a través del voto por correo. Ese voto por correo,
que el gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos, le reconoció por decreto y que Alberto Fernández le sacó por decreto. Y se lo sacó por una razón muy simple, y es que el 80% de los argentinos que votan en el exterior no votan nunca al peronismo. Quienes sí votan el 80% a favor del peronismo son los argentinos que votan desde las cárceles. Y eso explica también muy bien por qué las ausencias en ese bloque que no puso un solo diputado para tratar el tema de ficha limpia. Así que lo que queremos es esto, que los argentinos que han sido expulsados de su país tengan garantizado su derecho a votar y su derecho a votar por correo. Y lo hicimos con una experiencia que fue muy interesante, porque durante 4 años yo estuve a cargo de Juntos por el Mundo. Juntos por el Mundo fue la organización de los argentinos en el exterior que querían defender las banderas republicanas desde la independencia, desde el PRO, desde el radicalismo, desde el partido pero que estaban a favor de la República y estaban a favor de organizarse para votar, convencer a sus compatriotas de que fueran a votar, ayudarlos, trasladarlos en autos, alojarlos en las casas, etc. Esa experiencia que duró 3 años de Juntos por el Mundo y que todavía sigue vigente porque seguimos en contacto, fue el núcleo del proyecto de ley que se iba a tratar hoy. Un proyecto que resume otros proyectos presentados por los diputados Sánchez Francisco, por el diputado Acef, por usted misma, señora Presidente, por la diputada Carrizo, por la diputada Vidal, por el diputado Moreno Vale. Yo tengo el gusto del que yo encabecé, lo hayan firmado el presidente de esta Cámara, el doctor Menem, Ritondo, Bornoroni, De Loredo, López, Stolbizer y López Murphy, es decir, los presidentes de prácticamente todos los bloques que no son peronistas de esta Cámara. Así que queríamos tratarlo hoy, y no por capricho, porque es cierto que la ley de boleta única incluye el voto argentino en el exterior, pero en el estado actual la reglamentación de esa ley quedaría en manos del Ejecutivo. Y si queda en manos del Ejecutivo, está a tiro de decreto, se sanciona por decreto, queda a tiro por decreto, y es muy fácil modificar un decreto. Basta establecer que el derecho a votar por correo se aplica solamente cuando se esté a más de 1000 kilómetros de distancia de un consulado para anular buena parte de las posibilidades. Así que lo que queremos es garantizar por ley el derecho de los argentinos en el exterior a votar y, por lo tanto, el derecho a votar por correo. Ese era el objetivo de la sesión de hoy. Contra eso se han expresado quienes no han dado quórum y los que hicieron el baile de la silla, y por eso vamos a volver la semana que viene, porque queremos que sea ley y vamos a insistir. Gracias, señora Presidenta.